Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncada para el canal Excel hecho fácil en YouTube. Y en este nuevo video vamos a responder a Abel Vilches, que nos ha hecho una pregunta algo trivial pero muy interesante, cuya respuesta vale la pena compartirla con todos ustedes. Abel Vilches nos pregunta cómo puede sumar los valores de un rango de celdas dispuestos en una columna, teniendo como base si las celdas se encuentran en filas pares o impares dentro de la columna. Es decir, algo tan sencillo como retornar en una celda la suma de los valores de las filas pares o impares mediante el uso de una fórmula. Sin embargo, Abel, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Usted tiene que determinar si las filas que están dentro de su columna se enumeran o se van a enumerar respecto de la hoja o del mismo rango de celdas que compone la columna. En este contexto, imagine por ejemplo que tengo una columna con valores llamada valores, en donde deseo sumar los valores de las celdas que estén ubicadas en filas pares, pero respecto de la hoja. Es decir, si tengo en este contexto esta columna de valores y voy a hacerlo respecto de la hoja a sumar el valor o los valores de las filas pares, pero respecto de la hoja, tengo que tener en cuenta estas filas que se encuentran dentro de la hoja de cálculo. Por ejemplo, este registro, al estar en la fila 4, pertenecería o estaría sumándose dentro de los valores de las filas pares respecto de la hoja. Por ejemplo, sería este registro, este otro, este otro, este otro, este otro y así de manera respectiva para los demás registros dentro de la columna. Por tanto, para comenzar, lo primero que usted tiene que hacer, si lo vamos a hacer respecto de la hoja, para sumar los valores de las filas pares, es determinar la posición que ocupan cada uno de estos valores respecto de la hoja. Es decir, utilizamos a la función fila y dentro de su único argumento pasamos la referencia de celda de todos los valores que se encuentran dentro de la columna. Fíjese detenidamente de lo siguiente. Si evalúo con F9, obtengo las posiciones de filas de cada uno de los registros dentro de la columna. Por tanto, si a esa matriz de valores de vuelta la paso dentro del primer argumento de la función residuo, es decir, del argumento número, fíjese detenidamente que al colocar en el segundo argumento, es decir, el número divisor, el valor de 2, en este contexto, me arroja para las filas pares el valor de 0 y para las filas impares el valor de 1. Por tanto, si yo igualo esa matriz de valores con el valor de 0, en este contexto, al evaluarla, me devuelve una matriz booleana de falsos y verdaderos, en donde un verdadero representa un valor contenido en una fila par y un falso representa un valor contenido en una fila impar. Por tanto, si yo ahora multiplico, en este caso, esa matriz booleana por 1 para convertir cada valor de verdadero en 1 y cada valor de falso en 0, yo puedo utilizar a la función suma producto y en este caso pasar esa matriz de valores dentro del primer argumento de suma producto y en el segundo argumento, es decir, en matriz 2, pasar todo el rango de valores que compone mi columna de valores que deseo sumar con el uso de la fórmula. En este contexto, si cierro y evalúo con control intro, obtengo el siguiente valor. Por tanto, si selecciono las filas pares, en este caso, todas estas filas pares, fíjese detenidamente que el retorno me da 116,
coherente con el resultado que me está retornando la fórmula que aplicamos dentro de esta celda. Ahora bien, si nosotros queremos obtener la suma de las filas impares respecto de la hoja, lo que tenemos que hacer es copiar la fórmula, en este caso con control C, y pegarla con control V. Fíjese detenidamente que si cambiamos el operador de comparación igual por el operador de comparación diferente y evaluamos con control intro, obviamente estamos devolviendo el resultado de la suma de los valores contenidos en las filas impares respecto de la hoja. Es decir, si comienzo a seleccionar las filas impares que contienen los valores, en este caso devolvemos el valor de 128 mediante el uso de la fórmula. Por tanto, si ahora lo que queremos hacer o lo que usted quiere hacer es sumar los valores contenidos dentro de las filas pares, pero respecto de la columna, es decir, que este sea el primer registro, este el segundo, este el tercero y así de manera respectiva para cada una de las celdas dentro de la columna de valores, lo que usted tiene que hacer es generar una numeración dinámica que arranque desde el primer registro con el valor de 1 y termine con el número máximo de elementos dentro de la matriz de valores. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simple, copiamos toda la fórmula que creamos en las filas pares respecto de la hoja, la copiamos con control C y la pegamos con control V. Si entramos en el valor de número de la función residuo y le restamos el retorno de la función fila del primer elemento y le sumamos una unidad, fíjese detenidamente que la matriz de vuelta por la función fila, en este caso restando a fila y sumándole el valor de 1, me devolvería una matriz numerada que arranca con 1 y termina con el número máximo de elementos dentro del rango de valores. Por tanto, si yo ahora evalúo con control intro, fíjese detenidamente que obtengo el resultado. Ahora, si hacemos el ejercicio y seleccionamos las filas pares respecto de la columna, esta sería la fila 2, la fila 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y el resultado sería 128. Por tanto, si lo que queremos es sumar las filas impares respecto de la columna, lo que tenemos que hacer es cambiar el operador de comparación igual, en este caso, por el operador de comparación diferente y obtener el resultado. Es decir, si seleccionamos la primera fila, que es impar, o el primer registro que está contenido en la fila respecto de la columna, que es impar, y seguimos de manera respectiva para los demás valores dentro de la columna, fíjese que el resultado es 116, acorde a lo que nos está devolviendo la fórmula que implementamos dentro de la celda. Pues bien, Abel, espero poder haber resuelto tu inquietud y a ustedes, amigos, espero puedan aprovechar este tutorial para aprender algo más sobre Excel en su trabajo con esta aplicación. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.